Librería San Ignacio de Buena Prensa. 77 años al servicio de la misión de la Iglesia. Cuaresma. Jesús es el camino a la resurrección. Para vivir la Cuaresma y la Pascua, en tu Librería San Ignacio de Buena Prensa encontrarás lecturas, música, el tríodo de Semana Santa y más. www.buenaprensa.com 01800 50 24 090. Continuamos en la ciudad de Éfeso, en Turquía, y le quiero hacer recordar ahora, le quiero mencionar, es más, le propongo que su mente se vaya hasta la ciudad de Roma, en Italia, para recordarle que allá hay 4 basílicas papales, una dedicada a San Pedro, otra es Santa María la Mayor, otra dedicada a San Pablo, la Basílica de San Pablo Extramuros, y una dedicada a San Juan Evangelista y a San Juan Bautista. Es la Basílica de San Juan de Letrán. ¿Por qué le platico esto? Porque en el sitio en el que nos encontramos ahora estuvo alguna vez la iglesia basílica de San Juan Evangelista aquí, en Éfeso, la antigua Constantinopla. Un terremoto derrulló esta iglesia y luego, bajo la ocupación musulmana, ya nada se hizo por reconstruirla, por restaurarla. Lo que queda en nuestros días son vestigios que usted puede ver. Pero hay un punto de interés en este lugar y es la tumba de San Juan Evangelista. Esta iglesia se edificó aquí porque aquí fue enterrado San Juan. Es la razón por la que se construyó aquí esta iglesia de planta basilical y con antigua forma de cruz latina. Pero cabe que nos hagamos una pregunta. ¿Acaso este sigue siendo hasta ahora el lugar en el que están los restos reliquia de San Juan? ¿Acaso este sitio sigue siendo hasta nuestros días la sepultura de San Juan Evangelista? ¿O en algún momento de la historia fueron trasladados desde aquí hasta su basílica en la ciudad de Roma? Después del martirio de Pedro y Pablo, Juan se estableció en Éfeso. La tradición nos dice que fue llevado a Roma y el emperador Domiciano ordenó quemarlo con aceite caliente, librando milagrosamente la muerte, y fue desterrado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Después de morir el emperador Domiciano, Juan pudo entonces volver a Éfeso, donde escribió el resto de sus escritos y murió pacíficamente hacia el 3er año durante el reinado del emperador Trajano, es decir, hacia el año 100 de la era cristiana, cuando tenía la edad de 94 años, de acuerdo con San Epifanio. Es en Éfeso donde, en una pequeña iglesia en la colina de Ayasuluk, en Turquía, fue dedicada a San Juan en el año 2 de nuestra era. Esta iglesia fue reemplazada en el siglo VI por una gran basílica construida por el emperador Justiniano, cuyas impresionantes ruinas todavía son visibles. La creencia popular decía que los restos de San Juan estaban sepultados en una tumba del siglo IV, así que en el siglo VI, el emperador Justiniano erigió la impresionante Basílica de San Juan en la colina que albergaba sus restos. Actualmente se encuentran vestigios de la Basílica de San Juan en Turquía y se puede visitar su sepulcro, el cual ha sido lugar de peregrinación para millones de cristianos. San Juan ha sido el único apóstol del que no se conservan sus restos, ya que no se sabe con exactitud dónde se sitúan o si se perdieron. Tiene usted ante su mirada la antigua ciudad greco-romana de Éfeso. Aquí se asentó una comunidad cristiana a la que San Pablo dirigió un importante documento que hoy forma parte de las Sagradas Escrituras. Aquí vivían los efesios, habitantes de Éfeso, y San Pablo les dirigió la famosa carta a los efesios. ¿Qué es lo que San Pablo les dijo a los habitantes de esta iglesia cristiana asentada aquí? Conózcalo enseguida.
La carta a los Efesios es una contemplación del plan de Dios realizado en Jesucristo y en la Iglesia, con la consiguiente exhortación a llevarlo a la práctica en todos los actos de la vida, y es su escritura a Pablo de Tarso en Roma para sus seguidores de la Iglesia de Éfeso en Asia Menor. Esta carta no contiene ninguna noticia o exhortación personal, ni parece responder a problemas o peligros concretos, como el resto de las cartas de Pablo. En los saludos finales no se nombra a nadie en particular, y muchos manuscritos antiguos omiten el nombre de los destinatarios. Tales indicios hacen suponer fundadamente que esta carta es una especie de encíclica enviada por Pablo a las iglesias de la provincia romana de Asia, a las que Pablo no había evangelizado personalmente, y que solo más tarde, a comienzos del siglo II, se señaló a la iglesia de Éfeso como destinataria de la misma. Estamos en el interior del que fuera el teatro de la ciudad greco-romana de Éfeso. En tiempo de los griegos, aquí se representaban tragedias y comedias. En tiempos de los romanos, aquí los espectáculos eran de gladiadores y de luchas contra animales y seres humanos. Tiene un aforo para 24,000 personas y una acústica impecable. Es impresionante estar en el interior de este edificio, se lo aseguro. Pero no es este el tema que tratamos en este programa, sino el tema de la fe. ¿En qué se relaciona este lugar, el Teatro de Éfeso, con el apóstol San Juan? Es una historia interesante de la que le damos cuenta en la nota siguiente. El Teatro de Éfeso fue construido durante los reinos del emperador Claudio y Trajano, el cual tenía capacidad de 24,000 personas en su apogeo y contaba con una escalera que llevaba a una galería de estatuas alrededor del tope del teatro. En sus comienzos se celebraba en este teatro el Festival de Artemisa, diosa protectora de la ciudad, cuyo templo en Éfeso era una de las 7 maravillas del mundo. Fue aquí también en el gran teatro de Éfeso donde el apóstol San Pablo predicó un sermón en el cual condenaba los cultos paganos a este dios, desatando un gran motín y enojo entre los paganos. Existe un relato proveniente de un apócrifo del siglo VI que cuenta que en una ocasión el sacerdote del templo de Artemisa, en Éfeso, nombrado Aristodemo, tras haberle sorprendido mucho de los milagros que había sucedido como muestra, se negaba a convertirse y le dijo a Juan: «Si quieres que crea en tu Dios, te daré a beber veneno, y si no te hace ningún mal, es que tu Dios es el verdadero». Juntando en un mortero varios reptiles venenosos, Aristodemo ensayó primero su efecto en 2 condenados a muerte, que murieron al punto. Entonces San Juan tomó la copa y, habiendo hecho la señal de la cruz, bebió de aquello un trago sin efecto alguno. Después resucitó a los 2 condenados. Actualmente existe una iconografía que muestra cómo se escurre el veneno en forma de una serpiente, atributo que se hizo popular desde el siglo XIV. En la ciudad grecorromana de Éfeso se encontraba el santuario de la diosa Artemisa. Los primeros cristianos que fueron evangelizados en esta zona dejaron de darle culto a la diosa Artemisa para comenzar a amar y adorar al Dios de Jesucristo. Pero con la presencia evangelizadora de la Virgen María, acompañada de San Juan Evangelista en este sitio, hubo muchas más conversiones al cristianismo. Sin embargo, esto provocó que la Virgen María y que San Juan tuvieran que establecer su lugar de residencia, su casa, retirados de la ciudad de Éfeso, en lo alto de una montaña que está junto a esta ciudad.